Pues Jenny, seguiremos muy atentos, por supuesto, al minuto a minuto de lo que ocurre allí en la frontera de Colombia con Venezuela, pero sin duda un personaje muy importante hoy es el expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, quien inició una cruzada en el mundo y tomó un liderazgo importante pidiendo justamente la salida de Nicolás Maduro del poder. Hoy, expresidente Duque ha sido capturado por los Estados Unidos. Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para toda la audiencia de la W. Pues bueno, señor presidente Duque, por supuesto, esta es una noticia que muchos llevaban esperando desde hace tiempo. Durante su gobierno usted tomó varias decisiones, cerró por completo las relaciones, rompió las relaciones de Colombia con Venezuela, hizo varios llamados, tuvo un liderazgo importante ante el mundo, buscando que ocurriera esto que está sucediendo en este momento, y por eso queremos escuchar cuál es su opinión frente a lo que ha sucedido, que parecía inevitable luego de los operativos que se veían viendo desde los últimos meses en el territorio o en aguas venezolanas. Bueno, yo creo que primero se ha hecho justicia, porque esta no es solamente una intervención militar de precisión, sino una intervención humanitaria. Esto fue realizado para liberar al pueblo de Venezuela de una narcodictadura, de un tirano, de una violación sistemática de los derechos humanos y de un auspicio ostensible al terrorismo que viola claramente resoluciones de Naciones Unidas. Entonces creo que hay una legitimidad moral para haber hecho esta intervención, que es el comienzo del fin de la tiranía. Y por otro lado, esto tiene que ser una oportunidad para expresar solidaridad, empatía, cercanía con el pueblo venezolano, porque hoy se requiere el apoyo de la comunidad internacional para el retorno de la democracia, el retorno de la estabilidad institucional y, muy importante, la asistencia humanitaria al máximo nivel posible. Este es un comienzo de año muy positivo para América Latina y, como ustedes lo saben, en nuestro gobierno denunciamos a esa narcodictadura, la aislamos diplomáticamente, denunciamos la presencia en su territorio de campamentos del terrorismo colombiano y denunciamos también los vínculos incestuosos con el terrorismo internacional de Hezbollah, entre otros. Entonces creo que se hace justicia y felicito no solamente la intervención que ha hecho los Estados Unidos, sino el papel claro y decidido del presidente Trump y el secretario Rubio, que se fijaron esta meta, que además debe ser liberar a todo este hemisferio de dictaduras en defensa de la Carta Democrática Interamericana. Expresidente, pero de todas formas, cuando usted pues habla, por ejemplo, de la Carta Interamericana y cuando desde otros países se ha mencionado el respeto al derecho internacional, se ha hablado de convocar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no estamos aquí en una línea muy delgada entre el tratar de devolverle a Venezuela pues el curso democrático y en otro lado pues haberse justificado sobre esta base una intervención militar con una captura pues que se da sí para liberar a Venezuela del régimen de Maduro, pero que abre la puerta para que entonces cualquier país, bajo una justificación que pueda o no ser bien vista a los ojos del mundo, pues invada otro país y ejecute planes de este estilo contra jefes de Estado? Yo creo que hay una cosa muy importante en la pregunta, Juan Pablo, y es, número uno, Maduro era un narcodictador y ya Venezuela estaba invadida de terrorismo, de grupos terroristas internacionales que utilizaban a Venezuela como hub, invadida de narcotráfico y una usurpación constante de las elecciones. Acuérdense la usurpación que se dio en el año 2018, después la que se dio 5 años después y la más reciente. Entonces, aquí hay que poner las cosas en su real dimensión. Cuando la comunidad internacional, con el apoyo de los Estados Unidos en el gobierno Clinton, hicieron la intervención que permitió la captura y sometimiento a la justicia de Slobodan Milosevic, el mundo lo aplaudió, porque era un violador sistemático de los derechos humanos, porque era un activador de genocidios. Pues lo mismo es este caso. Nicolás Maduro ha sido un violador sistemático de los derechos humanos y ha sido un genocida.
que ha perseguido a sectores de la población que piensan distinto a él, que ha capturado todo el poder y lo ha hecho para lacerar a una muy buena parte del pueblo venezolano, generando un éxodo que ya supera los 7 millones de personas. Entonces, las intervenciones humanitarias están también justificadas en el derecho internacional, porque muchas personas hablan del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, pero también hablan de la necesidad de la comunidad internacional de intervenir para la protección de los derechos humanos cuando hay violaciones sistemáticas. Entonces, yo creo que eso es lo que se hay que considerar hoy. Mire, recuerden, por ejemplo, cuando se hizo la operación contra Osama Bin Laden, esa operación la hizo el presidente Obama, y la hizo en ese momento en Pakistán, con tropas, con helicópteros, hicieron una operación de precisión para acabar con uno de los terroristas más peligrosos del mundo, y el mundo lo aplaudió. Entonces, que no sea ahora por razones políticas que empiecen a cuestionar lo que a todas luces no solamente es una operación humanitaria, sino legítima, y también legítima dentro del precepto de la protección de la Carta Democrática Interamericana, que es lo que une a una muy buena parte de países en este hemisferio. Entonces, yo celebro profundamente que se haya hecho esto y que se haya hecho de la manera como se hizo, minimizando los daños colaterales y muy seguramente con el auspicio y apoyo, o por lo menos colaboración, de unos sectores de las fuerzas militares de Venezuela que, hastiadas de este régimen, también quieren en este momento facilitar la transición. Presidente, precisamente sobre lo que usted está diciendo de soberanía, desde mucho antes de hoy, inclusive cuando usted estaba en el poder, cuando se intentó lo de Juan Guaidó, se intentó lo de Leopoldo López y demás, siempre hubo un discurso de hay que dejar que los venezolanos se resuelvan porque es la soberanía y el hacer del pueblo venezolano. ¿Usted hasta qué punto cree que llega eso de la soberanía del pueblo? Pues es que la soberanía del pueblo se tiene que empezar a ejercer cuando el pueblo se libera de los tiranos. Porque la soberanía no se puede ejercer cuando usted tiene una ametralladora puesta en el cuello, cuando usted tiene un régimen opresor, cuando no hay justicia independiente, cuando no hay un Congreso legítimo, cuando no hay la capacidad del Estado de atender a los ciudadanos. Claramente esta dictadura siempre ha sido opresora, ha sido una satrapía de la peor condición. Entonces, yo creo que hoy lo que se busca es el retorno de la soberanía del pueblo, y el retorno de la soberanía del pueblo empieza por una transición hacia la democracia, hacia el orden institucional, y yo quiero decirlo, implica también que de una vez por todas las fuerzas militares de Venezuela se ubiquen en el lado correcto de la historia, porque van a ser ellos los llamados a garantizar ese proceso de transición y a garantizar también que el presidente electo legítimamente, que es Edmundo González, pueda también empezar a ejercer funciones con el apoyo de María Corina Machado, pero también con un plan de reconstrucción concertado con la comunidad internacional. Esta operación que se ha hecho, que ha sido exitosa, no es el fin de lo que se debe seguir adelantando en Venezuela. Es el comienzo del fin, y ahora lo que sigue es todo un plan de reconstrucción institucional, un plan de reconstrucción social, una gran movilización de ayuda humanitaria, prevenir un éxodo masivo y garantizar en este momento que va a haber una provisión de servicios constantes a todo el pueblo. Yo creo que hoy lo que debe lograr Estados Unidos, aparte de esta importante noticia que anunció el presidente Trump y que va a ser desarrollada en las próximas horas en Mar-a-Lago, es también una gran convocatoria al plan de reconstrucción con el apoyo de la comunidad internacional, y yo creo que ahí es donde tenemos todos que ubicarnos en el lado correcto de la historia. Expresidente, mirando hacia futuro, porque justamente, y usted ya utilizó la expresión de viene una transición, el periodo de transición. Esta transición, ¿cómo podría o cómo debería darse, teniendo en cuenta que de momento pues hay en Venezuela una vicepresidenta, Delcy Rodríguez, hay un Diosdado Cabello, hay un Vladimir Padrino, que todavía se sienten investidos con las responsabilidades pues del régimen Maduro? ¿Qué papel juega ahí la comunidad internacional? Más aún cuando hemos visto muchos comunicados desde todos los rincones del planeta, en Europa, en América Latina, en Asia, siempre llamando al respeto a la Carta de Naciones Unidas, a la Carta Democrática de la OEA. ¿Cómo es un proceso de transición
cuando aún están estos personajes que finalmente representan el régimen de Maduro y podría creer uno que aún representan algún tipo de poder dentro de Venezuela para ciertos estamentos? Yo creo que el caso quizás más similar que uno podría traer a colación fue lo que ocurrió en Panamá cuando se dio el fraude en las elecciones a finales de los años 80 contra Guillermo Endara y que llevó a la intervención de los Estados Unidos y a la extracción y sometimiento a la justicia de Manuel Antonio Noriega, que después vino todo un proceso de transición a la democracia y que ha garantizado desde entonces no solamente la estabilidad democrática de Panamá, sino la estabilidad económica y también el reverdecer social de ese país. Ahora, hay situaciones que acá son distintas, porque aquí se trata de una operación de precisión milimétrica, exitosa, que muy seguramente será anunciada en detalles hoy en Mar-a-Lago, pero ahora lo que viene es cómo se va a garantizar que el proceso electoral del año pasado, del año antepasado, sea realmente protegido para que el mandato de Edmundo González pueda ser ejercido. Y ese ejercicio de ese poder va a requerir también la colaboración y el apoyo de las fuerzas militares y va a requerir también una filigrana política para poder llegar a ciertos consensos con sectores afines al chavismo, pero que no eran afines a la narcodictadura de manera abierta. Entonces ahí es donde van a tener que llegar facilitadores, ahí es donde va a tener que llegar el apoyo también de las Naciones Unidas, el apoyo de los Estados Unidos, el apoyo de la Unión Europea, pero también el apoyo de toda la banca de desarrollo para activar un plan de reconstrucción económica. La reconstrucción democrática de Venezuela pasa por la reconstrucción económica y social. Y yo creo que ahí es donde necesitamos que ese plan que ha sido diseñado desde hace varios años, es que nada de esto es improvisado. En la primera administración del presidente Trump, el gobierno nuestro participó muy de cara a una transición en un plan de reconstrucción económica que pudiera rápidamente dar estabilidad de precios, traer retorno de la inversión, mejorar los servicios de salud, de educación, de vacunación. En Venezuela no se vacuna hace mucho tiempo a los niños, que se pueda hacer un plan de lucha contra el hambre, etcétera, etcétera, Juan Pablo. Entonces, yo creo que este es el comienzo del fin de la tiranía, pero aquí se requiere a partir de este momento también una gran coordinación y en muy buena parte el liderazgo de María Corina, de Edmundo González, la participación también de sectores de las fuerzas militares de Venezuela que se ubiquen en el lado correcto de la historia, van a ser determinantes para que esto sea exitoso. Y por supuesto, Colombia, si se ubica en el lado correcto de la historia a través del gobierno, pues podrá facilitar a que eso sea beneficioso para los dos países. Hoy no parece así, pero afortunadamente estamos a pocos meses de que termine la pesadilla que tenemos hoy en Colombia. Claro, y quiero preguntarle justamente sobre eso, sobre cómo queda Colombia en este nuevo escenario, expresidente Duque, porque sin duda en los últimos años de su gobierno, la transición hacia el gobierno de Gustavo Petro, hubo un cambio de 360 grados frente a esta situación y frente a la relación de Colombia con Venezuela. Usted rompió las relaciones con Venezuela, usted de hecho anticipaba y decía que era cuestión de días la caída de Nicolás Maduro, y después cuando llega el presidente Gustavo Petro restablece las relaciones, incluso abre ciertos canales para relaciones también de tipo comercial, y esto ha sido muy cuestionado por usted luego de haber salido del poder, pero hoy es el lado correcto de la historia que usted llama. ¿Qué implicaría por parte del presidente Gustavo Petro en estos meses que sin duda después de esta captura van a ser también muy importantes para la estabilización de Venezuela? Mire, su pregunta me permite a mí también refrescar algunos aspectos importantes de la memoria colectiva. Empecemos primero por recordar que cuando empezó el gobierno nuestro no había embajador en Caracas. Acordémonos que en el año 2015 los colombianos fueron expulsados de una buena parte de Venezuela, marcándole sus casas en las zonas de frontera, prácticamente bajo los mismos métodos opresores del nazismo en Alemania. Recordemos también que antes de que yo fuera electo presidente ya se había creado el Grupo de Lima y que ya se habían robado las elecciones contra Enrique Capriles en el año 2018. Entonces,
Todo esto llevó a que en nuestro gobierno tuviéramos una decisión clara. Una, denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional como jefe de Estado. Yo ya lo había hecho como senador, con el respaldo de más de 70 miembros del Congreso de Colombia y un número similar del Congreso de Chile. Haber sacado a Colombia de UNASUR. Haber tratado de mantener el servicio consular que Maduro lo expulsó de Venezuela en febrero del año 2019. Y tratar de ejercer una presión de aislamiento diplomático con el respaldo de los Estados Unidos. Aprovecho inclusive para decir lo siguiente: muy seguramente si no hubiéramos tenido que enfrentar la pandemia en el año 2020, muy seguramente ese año el presidente Trump hubiera hecho lo mismo que acaba de hacer, porque estaban dadas las condiciones para una intervención humanitaria de esa naturaleza. La pandemia lo evitó, hoy se logra, y yo creo que hoy hay que celebrar esa operación contra un dictador de la peor ralea que hayamos visto en América Latina. Y hoy hay que celebrar también que va a ser llevado a la justicia, y hay que celebrar también el inicio de un plan de reconstrucción. Y Colombia tiene mucho para jugar allí, porque si Colombia contribuye a la atención humanitaria como lo ha venido haciendo, pero también en la provisión de bienes y servicios, a activar todo un plan de respaldo en la provisión de alimentos, etcétera, etcétera, pues muy seguramente esta reconstrucción va a ser también un jalonador de la economía colombiana y un generador de oportunidades. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas así. Si esto se queda en el discurso pendenciero que Petro ha tenido con los Estados Unidos, jugando para la tribuna con intereses electoreros, pues muy seguramente se va a perder una oportunidad que va a ser capitalizada por otros países. Y yo creo que el deber moral de Colombia es seguir defendiendo la Carta Democrática como lo ha hecho siempre, y aunque Petro no lo haga, en 6 meses tendremos un gobierno que sí lo va a hacer, pero tenemos en este momento alcaldes, gobernadores, congresistas, cortes y también unas fuerzas militares que entienden la responsabilidad histórica de ubicarse en el lado de la democracia frente a esta dictadura. Pues señor expresidente Iván Duque, ha sido usted muy amable. Por supuesto, era muy importante escucharlo en esta mañana con esta noticia que podríamos decir desde ya es la más importante del año, la captura de Nicolás Maduro. Le agradecemos por su tiempo y quedamos en contacto.